capítulo número 1. Vamos al versículo 27 del capítulo 1, donde dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Desde ahí viene Pablo trabajando la exhortación. Que se comporten como es digno ¿de qué? Del Evangelio. Entonces Pablo nos va a presentar a dos hermanos que se comportaban como era digno del Evangelio. Estaban firmes, eran unánimes en el Señor, eran unánimes en amor, unánimes en humildad. Ellos trabajaban juntos, hacían cosas similares a las que hacía el Señor Jesús, se conducían de una manera similar a como Él lo hacía, y también al máximo imitador del Señor Jesucristo, el apóstol Pablo. Y dice, si ellos pudieron hacerlo, ustedes también pueden. No solamente Cristo, no solamente Pablo pueden comportarse como es digno del Evangelio, sino todos podemos comportarnos de esta manera. Todos podemos andar en servicio y andar en sacrificio. Entonces, algunas cosas que para nosotros nos parecen increíbles, podemos decir, no, es que esta exhortación es imposible de que yo pueda ponerla por obra. Pues no. Toda la exhortación que venimos viendo de poner a los otros por encima de nosotros, de no solo preocuparnos por lo nuestro, sino de ver por lo de los demás, de ser irreprensibles, de ser luminares, de ocuparnos de nuestra salvación, cosas que decimos, es que Él lo dice bien fácil porque Él es Pablo, pero también nosotros podemos hacerlo. Nosotros también podemos seguir ese ejemplo que se nos presenta. Y el día de hoy, pues Dios nos presenta a través de su palabra estos dos ejemplos, que son los que vamos a ver. A lo mejor nosotros podemos decir, bueno, venimos de una exhortación, venimos de una declaración gloriosa, volvemos con una exaltación, continuamos con una exhortación y luego nos hablan de dos personas. ¿Cómo qué sentido tiene que nos hablen de dos personas? Bueno, toda la palabra es útil para nosotros, hermanos. Y si Dios pone a estas dos personas, algo podemos aprender de estas dos personas. Vamos a continuar, vamos a ponernos ahí en el versículo número 19. Bueno, este pasaje lo vamos a dividir en dos porciones. Una va dirigida hacia Timoteo y otra va dirigida hacia Epafrodito. De Timoteo conocemos más cosas. Conocemos que era un buen discípulo de Pablo. Incluso Pablo lo mencionaba que era como su hijo. Él decía que era como su hijo, tenía mucha estima por Timoteo. Era de sus más grandes colaboradores dentro de la obra, dentro de compartir el Evangelio, de los más fieles y de los más íntimos, hermanos. Tanto que le escribe pues dos cartas justamente a Timoteo ya casi antes de morir. Ahora, Timoteo es mencionado 6 veces en el libro de los Hechos y es mencionado 17 ocasiones en las cartas de Pablo. O sea, Timoteo estaba presente en sus cartas, pero no solamente estaba presente su nombre, hermanos, sino que Timoteo participaba en la elaboración de las cartas que hacía el apóstol Pablo. Timoteo participaba en algunas de ellas, como lo son 2 de Corintios, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, Filipenses y Filemón. Él era coautor de estas cartas que hacía el apóstol Pablo. A lo mejor nosotros decimos, no, pues la hizo Pablo, pero Pablo tenía un equipo. Pablo tenía un equipo de colaboradores y entre los cuales el que le ayudaba, el que era coautor de estas cartas era Timoteo. Timoteo estaba presente, muy presente en la vida de Pablo. Otro atributo de Timoteo es que él tenía un corazón de siervo. Él desde pequeño fue instruido en las Escrituras. Conforme fue creciendo, pues también fue creciendo en el conocimiento de las Escrituras. Para cuando Pablo llega a la zona donde vivía Timoteo, pues Timoteo tenía un buen testimonio y Timoteo servía en la iglesia. Timoteo participaba y ese fue uno de los motivos por los que Pablo decidió llamarlo a trabajar con él. Ahora cuando Pablo le dice, pues Timoteo, vámonos, Timoteo no le dice, no, espérate, pues es que yo estoy sirviendo aquí, yo estoy trabajando en mi iglesia. Timoteo tenía un corazón de siervo y él lo único que deseaba era que se predicara la palabra, era que siguiera creciendo la obra de Dios. Por eso él decía, bueno, en esos tiempos Pablo ya era conocido. Andar con Pablo, andar con un misionero como Pablo, Timoteo sabía que podía ser una gran bendición para poder servir al Señor. Ahora, pocos son los que tienen el mismo corazón que tenía el apóstol Pablo. Pocos son los que el discípulo Timoteo. Pocos son los que tienen esa disposición de trabajar
para la obra del Señor como lo tenía Timoteo. Pablo en ese tiempo, ¿se acuerdan en dónde estaba él? Estaba encarcelado. Estaba encarcelado y estaba en una situación pues muy difícil, muy hostil. Pero en ese momento, si ustedes estuvieran en la situación de Pablo, ¿a quién quisieran tener a su lado? Aparte de Dios, aparte de nuestro Señor Jesucristo. Pues una persona que nos respalde, una persona que tenga un corazón de siervo, una persona que colabore por nosotros en la obra. Y en este caso, pues Pablo deseaba tener a Timoteo, porque incluso él era como su hijo espiritual. Era de gran bendición para la vida de Pablo, la vida de Timoteo. Vamos a leer otra vez el versículo número 19. Dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que y ellos cuando mandaron la ofrenda, pues no solamente querían mandarle el dinero, mandarle lo que le mandaran, sino lo que ellos querían también era información. Ellos querían saber cómo estaba Pablo. ¿Sí, no? Si lo querían, no era, pues mándale este dinero, pero ni le preguntes ni cómo está, dájaselo y te vas. Ellos querían saber cómo estaba Pablo. Pero Pablo se las regresa y les dice: yo quiero saber cómo están ustedes. Porque yo voy a estar bien si yo sé cómo están ustedes. Dice Pablo: a mí eso es lo que me reconforta. Yo sé que ustedes tienen problemas, que ustedes están pasando por divisiones, y yo quiero saber cómo van avanzando, cómo sigue la iglesia, cómo van a recibir esta carta que yo les estoy mandando. Y para eso pues utiliza a uno de sus mejores hombres, y ese era Timoteo. Él quería que él le diera, cuando regresara, pues un informe completo de todo. Él dijo: ustedes quieren saber cómo estoy yo estoy bien, no se preocupen. Todo lo que me ha pasado para el progreso del Evangelio. El Evangelio sigue creciendo. Ahora yo quiero saber cómo están ustedes, porque los amo, porque los quiero, y escuché que tienen diferentes situaciones. Y mandaba a Pablo, ¿para qué? Para que le dijera con lujo de detalle lo que estaba pasando. Mandó a su mano derecha. Era como si él mismo estuviera ahí, como si Pablo mismo hubiera ido. En esa estima, en esa posición, pues él tenía a Timoteo. Ahora nosotros podemos decir: bueno, ¿y Timoteo quería ir? ¿Timoteo quería a los hermanos de Filipos? Pues quién sabe. Vamos al versículo número 20. Dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Timoteo tenía el mismo sentir del apóstol Pablo. Timoteo tenía el mismo sentimiento que el apóstol Pablo por los hermanos de Filipos. Él se interesaba verdaderamente en los hermanos. Seguramente cuando Pablo le dijo: ¿sabes qué, Timoteo? Te voy a mandar a que vayas con los hermanos a que los visites. Ay, no, Pablo, pues ¿cómo me mandas a mí? Pues manda a Silas o manda a Lucas, pero a mí no. Cuando Pablo le dice: Timoteo, ¿vas a ir? Timoteo dijo: sí, quiero ir. Quiero ir, ¿por qué? Porque también amo a los hermanos. Tenía el mismo sentir que Pablo, hermanos. Ahora lo importante que dice ahí, fíjense otra vez: a ninguno tengo del mismo ánimo. Como les dije hace rato, Pablo tenía un equipo de trabajo. Pablo no se iba solo, hermanos, y andaba por ahí. Si nosotros imaginamos a Pablo ahí trabajando solo en la obra, no. Él tenía un equipo. ¿Para qué? Pues para que el predicar la palabra fuera más efectivo, la obra que ellos hacían tuviera más impacto. Y decía que ninguno tenía del mismo sentir. ¿Solamente a quién? A Timoteo. Timoteo era el único que tenía el mismo sentir de Pablo. Timoteo se hacía destacar, hermanos. Se hacía destacar, y era el amor lo que lo identificaba. En el capítulo número 1 podemos ver el amor que Pablo tenía para la congregación. Podemos ver el amor entrañable que Pablo tenía para los filipenses. Pero ese mismo amor era el que tenía Timoteo por la iglesia. Era el mismo interés, el mismo deseo de saber cómo estaban ellos.
el mismo deseo de ir a visitarlos y verlos y gozarse con su presencia. Él los amaba de verdad. El sentimiento que él tenía era un sentimiento genuino por los hermanos. Y ese es el mismo sentimiento que debe de estar en cada uno de nosotros, los unos por los otros. Pero no solamente de decir, sino de demostrar. Son más importantes las acciones que las palabras, hermanos. Y quiero compartir un testimonio, hermanos, de hace unos años, no recuerdo cuántos, que estábamos en la misma situación que ahorita, hermanos. No teníamos pastor, pero no había ni siquiera un liderazgo. Estábamos como a la deriva. Entonces teníamos conocidas a varias iglesias, y esas iglesias mandaban cada semana a un pastor diferente. La iglesia de México, la iglesia de Puebla, la iglesia de Monterrey, la iglesia de Guadalajara. Cada semana, incluso había unos pastores de aquí también que nos daban el apoyo, venían pastores diferentes. Cada semana venían, predicaban de la palabra, no dejando a la iglesia pues desprotegida, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues en ese tiempo, en ese periodo, pasó una situación muy triste, hermanos, y es que perdimos a una hermana. Perdimos a una hermana de la congregación. Y entonces, de todo el grupo que se había armado, hermanos, solamente un hermano de los que venían continuamente vino a la iglesia. En ese momento de tribulación, en ese momento de dolor, porque una hermana muy querida por la iglesia, sabía el sentimiento pues que tenía la iglesia, ¿no? Una iglesia dolida por una pérdida tan importante, hermanos. Entonces el hermano decidió venir a la iglesia, orar por la iglesia, amar a la iglesia, cuidar a la iglesia, por lo menos en ese momento tan difícil. ¿Y por qué lo hizo, hermanos? Porque amaba a la iglesia. Porque amaba a la iglesia, porque tenía un sentimiento genuino por la iglesia. Porque esa pérdida, dijo, no solamente les dolió a ellos, sino también a mí. Esa pérdida también me dolió a mí. Después se convirtió en el pastor de la iglesia. Esa acción fue una de las detonantes para que se tomara la decisión de ponerlo como un pastor. ¿Por qué? Porque tenía el amor por la iglesia. Pero no era de que solamente lo dijera, sino se notaba, ¿no? Demostraba ese amor por la iglesia. Ya después, pues nada, Dios no permitió que las cosas siguieran de esa manera y estamos en esta situación, hermanos. Pero lo importante es ver eso, hermanos. No se vaya a morir nadie. Lo importante es ver que el amor se demuestra. Cuando tú tienes un sentimiento genuino, se demuestra. No nada más es, hermano, te amo. No, hermano, te amo y te lo demuestro. Este era el sentimiento que tenía Pablo con los filipenses. No creamos que el amor que tenía Pablo era solo de, no, pues sí los amo y los quiero mucho y están en mis oraciones. Él deseaba ir a verlos. ¿Y por qué no podía ir a verlos? Porque estaba en la cárcel. Porque estaba en la cárcel, pero si él no estuviera preso, seguramente hubiera ido en ese instante que vio al hermano con ofrenda. Pero él no podía ir, hermanos. Pero estaba Timoteo, y Timoteo tenía el mismo amor que Pablo por la iglesia. Tenía el mismo sentimiento, dice que tenía el mismo sentir, hermanos. Cuando nosotros amamos a alguien y está a la distancia, siempre tenemos un deseo de verlo, ¿sí o no? ¿Qué estamos haciendo? Le estamos llamando, le mandamos mensaje. Si se da la oportunidad, vamos. Y así estaba Pablo y así estaba Timoteo. Tenían la oportunidad, iban a verlos. Siempre decían, híjole, es que quiero verlos, quiero saludarlos, quiero abrazarlos, sigo orando por ustedes. Y en cuanto vio una oportunidad, iban. Y cuando Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes qué, Timoteo? Pues te vas a lanzar. Sí, o sea, sí quiero ir. O sea, yo deseaba, imagínate, hubieras dicho que fuera otro, me hubiera hasta enojado. Tú sabes cuánto amo a los hermanos, los amo igual que tú, entonces estoy dispuesto. Yo quiero ir. Obviamente, pues es un sentimiento que todos debemos de tener, hermano. No se aplica de la misma manera, pero por ejemplo, cuando un hermano no viene a la iglesia, hermanos,
nuestra responsabilidad sería, saliendo de la iglesia, hablarle, o irlo a visitar y decirle, hermano, ¿por qué no viniste? ¿Estás bien? ¿Todo bien contigo? Pero no somos así, hermanos, y tenemos que trabajar en ello. Porque hay hermanos que se alejan una semana, 15 días, un mes, medio año, un año, y nunca nadie se ha preocupado por buscarlos. Obviamente hay otros que sí, pero hay algunos que quedan a la deriva, hermanos, y nadie los busca. Somos una familia, debemos de preocuparnos por nuestra familia. Si uno de sus hijos se va y no regresa, no creo que digan, pues nada, que luego venga. No, ¿verdad? Inmediatamente, ¿dónde estás? Ya son las 9, ya son las 10, son las 11, no llegaste, ¿qué está pasando? Ya vives aparte, pero le dices, oye, los papás y las mamás, hoy no me hablaste, todos los días me hablas, hoy ¿por qué no me hablas? Siempre tenemos esa preocupación genuina. Entonces, ¿por qué con nuestros hermanos de la iglesia no es así? También debe de ser así. Dice que procuremos el bien primeramente a los de la familia de la fe. Vamos al versículo número 21, hermanos. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Porque todos buscan lo suyo. Ese es el motivo del por qué no somos solidarios con los demás. ¿Por qué? Porque solo buscamos lo nuestro. En esos tiempos, muchas personas se caracterizaban por esto, hermanos, porque solo buscaban lo suyo, porque querían vanagloriarse, porque querían contender para quién era el primero. Ahí andaban con sus murmuraciones y buscando ellos lo suyo propio. Pero Timoteo se caracterizaba por otra cosa, hermanos. Se caracterizaba porque él no buscaba lo suyo. Él trataba de vivir una vida digna del Evangelio de Jesucristo. Él se caracterizaba por tener el mismo amor que tenía el apóstol Pablo. Y la característica más importante es porque él no buscaba lo suyo, sino él buscaba lo de Cristo. Él buscaba lo del Señor. Por eso es que tenía tanto interés por la iglesia, porque sabía que la iglesia era de Cristo y él se preocupaba por las cosas del Señor. Cuando el Señor Jesucristo vino, dio su vida por nosotros, no escatimó ser igual a Dios y se despojó de sí mismo. ¿Por qué lo hizo? Porque tenía un interés en nosotros. Yo a los hermanos del anexo este jueves que pudimos ir les dije, Dios dijo, yo dejé mi grandeza, yo dejé mi gloria por un ratito porque tengo algo más importante que hacer. A pesar de que mi gloria era grande, a pesar de que yo lo tenía todo, lo dejé aquí porque tengo algo más importante. ¿Qué es lo más importante? Nosotros fuimos lo más importante para Él. Y Pablo vivía de esta manera, hermanos. Pablo se interesaba por la iglesia porque él interesaban las cosas del Señor. Él seguía el mismo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y de Pablo, obviamente, que decía, no nos preocupamos por nosotros, nos preocupamos porque el Evangelio siga corriendo. El Señor Jesucristo no escatimó su vida, sino la dio por cada uno de nosotros. Y este sentimiento invadía a Timoteo, sentimiento que debe invadirnos a cada uno de nosotros también. Jesús, siendo Dios mismo, no buscó lo suyo. Nosotros debemos de hacer lo mismo, hermanos. No buscar lo nuestro, sino buscar lo de Cristo. Nosotros tenemos que buscar lo de nuestro Señor Jesucristo. Si Dios te dice, ve y tienes que estar con los hermanos y tienes que renunciar a tu día libre porque ese día quiero que vayas, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que ir. Si Dios nos dice, ve y atiende a tus hermanos, aunque tengas que dejar de hacer lo que más te gusta, ¿qué tenemos que hacer? Atender a nuestros hermanos, porque Dios nos lo pide, hermanos, que renunciemos a lo que amamos, a lo que nos gusta, por amor a nuestra iglesia, por amor a nuestros hermanos. Eso era lo que el Señor tenía en su corazón. El Señor decía, yo tengo cosas más importantes, tengo cosas más grandes, tengo cosas más gloriosas, pero para mí, ellos son lo primero. Y nosotros decimos, no, yo tengo cosas más importantes, tengo cosas más gloriosas, y para mí, esas cosas son primero. Y no debe de ser así. El Señor Jesucristo en el Evangelio lo veíamos en repetidas ocasiones que estaba cansado, que apenas si comía, que apenas si descansaba. ¿Por qué? Porque se estaba entregando a los demás.
porque estaba obrando en la vida de los demás, estaba haciendo milagros en la vida de los demás, los estaba atendiendo. A veces ni comía, a veces ni descansaba. ¿Por qué? Porque Él nos amaba y entregaba su vida por nosotros. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Seguir el ejemplo de Cristo, seguir sus pisadas, pero seguirlo de verdad, no nada más decir, soy seguidor de Cristo. No importa si tú no dices, soy seguidor de Cristo, lo que importa es que demuestres que eres un seguidor de Jesucristo. En esta ocasión, pues Pablo y Timoteo demostraban esto, hermanos. Demostraban que ellos eran seguidores de Cristo, pero con un ejemplo. Vamos al versículo número 22, hermanos. Dice, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Dice, pero ya conocéis los méritos de Él. El recorrido que Timoteo tenía con Pablo no era cualquier cosa, hermanos. O sea, a lo mejor es lo que les digo, muchos nos centramos en Timoteo, pero detrás de Timoteo había un equipo que trabajaba con él. Había personas que lo respaldaban. Había personas que incluso eran encarceladas con él, que pasaban tribulaciones juntos. No solamente era, pues ahí, ellos a veces vienen, a veces no. No, ellos también tenían méritos para la obra de Cristo. Y Timoteo tenía sus méritos. Timoteo tenía sus méritos incluso desde antes de que Pablo lo llamara, hermanos. Porque dice la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 16, que Timoteo tenía un buen testimonio. Timoteo tenía un buen testimonio y Timoteo servía. Esa fue una de las razones por las que Pablo le dijo, vámonos, vente a servir. Él tenía buenos méritos, buenas acciones. Ahora, dentro del caminar con Pablo también tenía méritos. También era alguien importante. Porque cada vez que se tenía que resolver algo, cada vez que se tenía que ir a predicar la palabra, que se tenía que ir a corregir algo, que se tenía que ir a explicar algo, y Pablo no podía, ¿a quién creen que volteaba a ver? A Timoteo. A Timoteo era su gran colaborador, era como su hijo. Era como su hijo y siempre volteaba y le decía, ¿sabes, Timoteo? Vas. Y Timoteo, voy. Porque tenía un corazón de siervo. Porque tenía un corazón lleno de servicio y siempre iban. Y lo veían. Y todos lo veían. En las iglesias, hermanos, hay hermanos que siempre están sirviendo, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Hay hermanos que siempre están sirviendo. Y aunque tú no los quieras ver, los ves. Los ves hasta en la sopa, hermano. Dice, este hermano en todo está, a todo le entra. Pues así era Timoteo. Cualquier cosita, Timoteo. Y es una gran bendición poder tener estos hermanos en la iglesia. Es una gran bendición poder tener a Timoteos que están prestos para el servicio. Y lo más importante era que la iglesia lo reconocía. La iglesia veía esto. Y la iglesia decía, sí, sabemos sus méritos. Y no son pocos, porque el tiempo que llevaba Timoteo con Pablo, pues no era poco tiempo, hermanos. Entonces Timoteo sí tenía sus buenos méritos. Y les dice, no tengo a ninguno que se interese más en ustedes. Y ustedes lo han comprobado. Ustedes han comprobado que el que más se interesa por ustedes después de mí o a la par de mí es Timoteo. Él siempre está viendo por ustedes. Vamos a 2 de Timoteo 3:10, hermanos, por favor. Segunda de Timoteo 3:10. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. ¿Quién le está diciendo a quién, hermanos? Pablo a Timoteo. Pablo le está diciendo, pero tú me has seguido en mi doctrina, en mi conducta, en mi propósito, mi fe, longanimidad, amor y paciencia. Me has seguido siempre en estas cosas buenas, pero incluso en las malas también has estado conmigo. Veamos el versículo número 11. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra,
persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. O sea, Timoteo no solamente estaba en los momentos buenos de Pablo, hermano. Timoteo estuvo incluso en los momentos más adversos, más difíciles. Las personas, hermanos, donde verdaderamente son probados, donde podemos ver los méritos de una persona entregada, en las pruebas, en las tribulaciones. Sí, muchos cuando todo va bien en el barco, que ahí estamos dentro del barquito, ¿no? Pero empieza la tormenta y nos vamos. Salta este barco antes de que se hunda. Pues Timoteo no. Timoteo iban bien las cosas, firme. Iban mal las cosas, firme. Y el apóstol Pablo conocía la entrega de Timoteo. Y conocía que él estaría firme. Por eso les dice a los hermanos, ustedes conocen de sus méritos. Conocen los méritos que él ha hecho. Vamos a continuar a leer ahí donde estamos hasta el versículo 17, hermanos. Dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué, hermanos? Para toda buena obra. Parece que Pablo está describiendo a Timoteo. Él solo le está diciendo la instrucción, pero parece que lo está describiendo. Porque él era un varón preparado en las escrituras para toda buena obra. Parece que lo estaba describiendo, hermanos. Timoteo había sido probado y la iglesia reconocía eso. La iglesia reconoce, hermanos, que han sido probados y se mantienen fieles, hermanos. Y Timoteo era uno de ellos. Volvamos a Filipenses, al versículo número 22, otra vez. Dice: pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Qué gran bendición los que tienen esta oportunidad, ¿no, hermanos? En la sangre, como padre e hijo, poder servir al Señor. Es una bendición muy grande. Tiene que ser una bendición muy grande. Pero incluso, hermanos, cuando nosotros no compartimos el vínculo de sangre, la iglesia nos regala esos lazos, hermanos. La iglesia, a través del servicio, a través del discipulado, a través de las actividades de la iglesia, nos regala eso. Porque hay ocasiones en las que se crean lazos sin ser de sangre, de hijo a padre, de madre a hija, incluso relaciones de hermandad simplemente que van por encima de la hermandad de la sangre. Dios nos permite tener esos lazos y gozar de esos lazos con nuestros hermanos. Dios nos permite poder tener este tipo de relaciones de padre a hijo, de hijo a padre, de madre a hija, de madre a hijo. He escuchado a algunas personas en la iglesia que dicen: no, es que yo a esta persona la veo como una madre. ¿Por qué? Porque ha hecho literalmente la labor de una madre. Me ha sostenido, me ha ayudado, me ha apoyado, ha orado por mí, ha estado por mí en los momentos que yo lo he necesitado. Gracias a Dios por ello, hermano. Porque no todos podemos gozar de una familia en Cristo. Hay personas allá afuera que solamente tienen a su familia, y cuando esa familia se acaba, cuando se despiden de esa familia, cuando están mal con esa familia, no tienen a nadie más. Y nosotros, no solamente Dios nos ha dado nuestra familia en la sangre, sino nos ha dado esta hermosa familia que tenemos, hermano. Gracias a Dios por su misericordia y porque nos lo ha permitido. Pablo y Timoteo eran como un padre a hijo. Así consideraba Pablo a Timoteo. Vamos a Timoteo rápido, hermanos, para leer justamente esto. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 2. Dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 2.
Timoteo, amado hijo. Esta era la relación que Pablo sentía por Timoteo. Pablo y Timoteo sin duda hacían o cumplían con lo que el Señor nos dejó en su evangelio. Veamos Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, hermanos. Juan 13, 34 y 35. Juan 13, 34 y 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Cómo, hermanos? Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Nadie dudaría que Pablo y Timoteo eran discípulos del Señor, porque se amaban y lo demostraban. Y es el mismo amor que nosotros debemos tener en la iglesia, hermanos. Un amor que se ve, un amor no que se dice, un amor que se ve. Y cuando nosotros podamos reflejar ese amor, verdaderamente seremos discípulos del Señor. Si tú no amas a tus hermanos, la palabra es clara, hermanos. Podremos ser discípulos y dar testimonio que somos discípulos del Señor cuando nos amamos los unos a los otros. ¿De qué manera? Como Dios nos amó. Como Dios nos amó, eso es lo que el Señor manda, hermanos. Versículo 23 de Filipenses. Dice: así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. O sea, sí les voy a mandar a Timoteo, pero se los voy a mandar luego de que vea cómo van mis asuntos. ¿Por qué? Porque yo todavía no necesito un tiempo aquí conmigo. Yo no sé cómo vaya a avanzar lo de mi juicio, yo no sé si me van a liberar pronto, si va a tardar mi liberación, si me van a cambiar a otro lugar. Entonces, cuando yo resuelva mis asuntos, voy a mandar a Timoteo. Ahora, hermanos, otro punto a favor de Timoteo. Timoteo era importante para la vida de Pablo, porque él se ocupaba de todos los asuntos de Pablo. De Pablo, hermanos, del apóstol Pablo, que muchas veces lo exaltamos también. Y decimos, bueno, pues es que es Pablo, pues ¿a poco él no se puede ocupar? Pues no, hermano, no, porque todos necesitamos de todos. Dios nos ha puesto en un lugar con más personas para que nos apoyemos y para que nos sirvamos los unos a los otros. Somos parte de un equipo, somos parte de un cuerpo, un solo cuerpo conformado por muchos. Eso es lo que somos, hermanos. En el Evangelio no hay llaneros solitarios. Si alguno tiene esta idea de no, yo puedo solo, no, sácate esa idea de la cabeza. No puedes solo. Necesitas a Cristo y necesitas a tus hermanos colaboradores en Cristo. ¿Cuántas veces hemos visto que hay iglesias que dependen de 2 o 3 personas o a veces de una sola? Así no funcionan las cosas para el Señor. El mismo apóstol Pablo, escogido por el Señor, tenía su equipo porque él decía, tú esto, yo esto, vamos a hacer las cosas para Dios. Yo necesito que estés conmigo. Si puedes hacer, pero tú puedes, Pablo. Sí, pero yo te necesito. Tú piensas que yo puedo, pero no es así. Yo necesito de mis colaboradores en el Señor. Y nosotros como iglesia necesitamos todos trabajar para la obra del Señor. Todos, hermanos, porque todos somos colaboradores. No dice la palabra que solamente unos son colaboradores y otros solamente van a venir a escuchar la palabra. Todos tenemos que ser colaboradores. A veces cuando el cuerpo falla es porque hay zonas que se están descuidando, hermanos. A veces cuando el cuerpo falla es porque hay hermanos que atienden 3, 4 ministerios. Todos tenemos una posición dentro del cuerpo. Todos tenemos que estar colaborando en la obra del Señor. Sea aquí, sea allá, pero somos un equipo. Queremos que la iglesia marche bien, tenemos que hacer la obra del Señor. ¿Quiénes? Todos. Obviamente hay algunos que se destacan como Timoteo, ¿verdad? Pero la obra es para todos. Versículo número 24, hermanos.
y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Timoteo, Pablo, hermanos, tenía esta esperanza, que él también iba a ir a visitarlos. ¿Cuándo? Pronto. ¿Él sabía que iba a salir? ¿Estaba seguro que iba a salir? No, pues nada era seguro, todo era incierto, pero él tenía la fe que iba a salir. Dice, en fe les digo que yo pronto los voy a ir a visitar, porque no era nada seguro, hermanos. Él incluso ya estaba listo ¿para qué? Para morir. Él incluso ya estaba listo para morir y dice, pero yo sé que si me quedo es para servir. Pero nada era seguro en ese tiempo. Mas nos debe quedar la satisfacción de saber que Pablo, ¿qué creen, hermanos? Pudo salir de la cárcel, pudo salir de esa prisión y pudo ir a visitar nuevamente a sus hermanos en Filipos. Y se pudieron gozar y regocijar de que nuevamente se pudieron ver, se pudieron abrazar. Gozo nos debe de dar. Entonces, pero le dice Pablo a los filipenses, voy a mandar a Timoteo, pero no solamente voy a mandar a Timoteo, sino que también yo voy a ir. Pero ahorita, ¿qué crees? Que no podemos ir ninguno de los dos, porque yo estoy encerrado y Timoteo pues está llevando mi situación. Él es el que me está apoyando. Entonces, ¿a quién puedo mandar? ¿A quién podré mandar? ¿A quién se imaginan, hermanos? A Epafrodito. Yo no puedo ir, Pablo tampoco, los demás no tienen el mismo sentir. Voy a mandar a Epafrodito. Y Epafrodito fue quien vino justamente de Filipos a traer la ofrenda a Pablo. Él fue el mensajero que se utilizó para llevar esa ofrenda. Él venía justamente de ese lugar. Él venía de ahí. Ahora Epafrodito, hermanos, lo primero que tenemos que ver es que era una persona de confianza. Era una persona de confianza porque pues a él le dieron la ofrenda. Él le dijeron, pues a ti te la vamos a dar. Estamos seguros que tú la harás llegar con bien. Que no va a llegar el sobre a la mitad. Que va a llegar completito. Él era una persona confiable. Ahora, él no solo fue a llevar una ofrenda, hermanos. Él fue a llevar algo más que una ofrenda económica. Y él fue a llevarse a sí mismo. Porque él iba para servir a Pablo. Él no fue, bueno Pablo, aquí te dejo, ya me voy. No, él fue para dejar la ofrenda y servir a Pablo. ¿Cuántas veces hemos visto hermanos que invitamos, hermanos, y que abusamos de su nobleza, verdad? De que los invitamos a que pasen tiempo con nosotros, pero decimos, hermano, pues échese una prédica. Hermano, pues en la reunión de varones, de mujeres, de jóvenes. Ahí se hace esta labor y los hermanos que dicen, claro que sí, para eso vine, para servir. No solamente vine a verlos y abrazarlos, vine a servir. Y es lo mismo que hizo Epafrodito. Decía, Pablo, aquí tienes la ofrenda, ¿en qué te sirvo? ¿Qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que vaya? Vamos a leer el versículo 25, hermanos. Dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Veamos cómo le da estas 5 características. Mi hermano, seguramente pues porque compartían la misma fe, tenían el mismo Padre, Dios. Ahora, a él no lo menciona como un hijo, a él no lo menciona como un joven, simplemente le dice mi hermano. Esto nos habla que a lo mejor pues ya era de mayor edad. Aparte, para tomar la responsabilidad de viajar, pues seguramente era una persona madura. Después dice, mi colaborador. Trabajaban para un mismo propósito, trabajaban en un mismo camino y entre ellos no había contienda. Entre ellos no había problema, no había superioridad de, no, yo soy más que tú, no. Es mi colaborador. Trabajamos juntos, vamos en el mismo barco, queremos hacer lo mismo. Era el colaborador de Pablo. 3, compañero de milicia. Cuando hablamos nosotros, hermanos, de un compañero de milicia, hablamos de alguien con los que hemos batallado en diferentes peleas juntos, siendo parte del mismo ejército. Tener un compañero de milicia es que hemos pasado varios problemas o varias tribulaciones juntos.
El decir que tenemos un compañero de milicia es un lazo más grande, hermano. Porque no es lo mismo solamente tener un buen hermano, tener un buen amigo, a tener un compañero de milicia. Una persona con la que has compartido tribulación, una persona con la que has llorado, una persona con la que has sufrido, un compañero de milicia, hermanos. El lazo se hace más grande, crece más la relación cuando nosotros tenemos una persona más cercana. Una persona que cuando estamos en una tempestad sabemos que podemos acercarnos. Ahora estamos hablando de batallas espirituales, hermanos, las cuales creo que todos hemos tenido. Y también espero que todos tengamos nuestro batallón, hermanos. Que todos tengamos nuestro grupo de compañeros de milicia. Porque gracias a Dios no solamente nos ha dado su poder para superar todas las adversidades, sino que nos ha dado una iglesia. Nos ha dado un compañerismo del cual podemos ayudarnos los unos a los otros. Pablo decía, Epafrodito es mi compañero de milicia. Déjame preguntarte lo siguiente, hermano. ¿Quién es tu compañero de milicia? ¿Quién es tu compañero de milicia? ¿Tienes uno, acaso? ¿Tienes un compañero de milicia? ¿O no tienes ninguno? O si no tienes ninguno, escoge uno, hermano. Escoge uno de todos los que estamos aquí, porque para eso estamos. Porque para eso estamos, para ser compañeros de milicia, en las buenas y en las malas. No solamente en las buenas. Ahí vamos a decir, no, tú no eres buen compañero de milicia porque no estuviste en la guerra. Solo estuviste en el festejo, pero en la guerra no estuviste. Entonces escojamos a nuestros compañeros de milicia, hermano. La verdad es que es muy inadecuado que nosotros batallemos solos. Que tú lleves tus cargas solo, hermano. O sea, es absurdo que nosotros no vayamos con nuestros hermanos y les digamos, ora por mí, ayúdame, apóyame, llora conmigo, ríe conmigo. Si Dios nos ha dado esto tan valioso, hay que aprovecharlo, hermano. Lo he repetido en varias ocasiones. Dios nos dio, bueno, cuando recibimos la salvación, recibimos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y a la familia. Recibiste también a una familia en Cristo, la cual te puede ayudar. ¿Para qué batallar solo si podemos hacerlo juntos? Vamos a continuar, hermanos. Punto número 4, vuestro mensajero. La palabra se interpreta literal como apóstol, que es un enviado con una misión específica. ¿Cuál era la misión específica? Llevar una ofrenda a Pablo. Y último punto, ministrador de las necesidades. Epafrodito, al recibir esta ofrenda y al llevarla a Pablo, se convirtió en el ministrador de sus necesidades. Obviamente Pablo pues no podía trabajar, estaba encarcelado, entonces necesitaba a alguien que supliera sus necesidades, y Epafrodito cumplió esa función. Veamos lo que dice el capítulo 4, versículo 18, mismo Filipenses. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Habiendo recibido de Epafrodito. Él se convirtió en el ministrador de mis necesidades. Sí, ustedes lo enviaron y todo, pero él fue el ministrador de mis necesidades. ¿Por qué? No sé, a lo mejor porque ustedes lo escogieron, o a lo mejor porque nadie más levantó la mano, pero él me está ministrando mis necesidades. Él está cumpliendo. Versículo 26, hermanos, del capítulo 2 y 27, una parte. Dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Fíjense lo que dice, hermano, que Timoteo estaba angustiado. Digo, Epafrodito. Estaba angustiado, pero no estaba angustiado porque estaba enfermo o porque se había enfermado. Epafrodito no estaba angustiado porque ya se iba a morir, porque estuvo al riesgo de la muerte. Epafrodito estaba angustiado porque los hermanos se habían enterado que él estaba enfermo. Epafrodito estaba preocupado porque decía, es que ellos están preocupados por mí. Hay que hacer algo para que ellos sepan que yo estoy bien, que yo ya no estoy en riesgo. ¿Por qué, hermanos? Porque en esos tiempos, bueno, ¿cómo se enteraron? Seguramente cuando Epafrodito fue a llevar la ofrenda, pues no iba solo.
No iba solo, se quedó a ministrar a Pablo, pero seguramente hubo alguien que iba con él, o algunas personas que se regresaron y dijeron, ¿saben qué? Pues Epafrodito se puso bien enfermo y ya casi se moría. O a lo mejor el chisme se corrió, no lo sabemos. Pero eso es lo que Epafrodito tenía en su sentir. Que ellos habían enterado que él estaba enfermo y pues estaba preocupado, tenía esta angustia. En esos tiempos no era fácil como, ¿sabes qué? Ya me curé, o te mando un WhatsApp, ya estoy bien, ya no sigan orando, ya den acción de gracias por eso. No era tan fácil. Las distancias eran lejos, hermanos. De Filipos a Roma había una buena distancia considerable. Entonces, Epafrodito podía haber enfermado, empeorado, incluso podía haber muerto, y ellos ni siquiera lo habrían de saber pronto. Incluso él sanado, pues tampoco podían saberlo. Entonces decía, no, ándame, quiero ir para que ellos me vean y estén tranquilos. Porque incluso si va alguien más, pues a lo mejor van a pensar que lo van a minimizar, van a decir, no, pues ya está mejor, o no te preocupes tanto, todavía siguen, pero no, mándame para que ellos vean que yo estoy bien, que yo estoy al 100% y que no se preocupen mis hermanos. Qué corazón tan noble el de Epafrodito, ¿no? En vez de preocuparse por sí mismo, se preocupaba por sus hermanos. Otra cosa que nosotros debemos de tener, más allá de siempre estarte preocupando por ti y por ti y por ti, pues preocuparte por los demás. Hermanos, quiero que oren por mí. Hermanos, quieren que oren por mí. Hermanos, quiero que oren por mí. ¿Y cuándo vas a decir, hermanos, quiero orar por ustedes? Hermano, ¿qué quieres que pida? Hermano, quiero orar por ti. Ese sentimiento debe de estar dentro de nosotros. No solamente de recibir, sino también dar. Es más bienaventurado dar que recibir, es lo que dice la palabra. Vamos a continuar. La segunda parte del 27 dice, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Cuando nosotros enfermamos o estamos pasando por una situación difícil, ¿a quién es el primero que tenemos que requerir, hermanos? A Dios. No el último. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es el primero que tenemos que buscar. En esta ocasión, pues ellos lo estaban haciendo, hermanos. Pablo, Timoteo, el grupo de Pablo, el mismo Epafrodito, los hermanos de Filipenses estaban rogando para que Epafrodito pues no muriera. Y aquí nos da la respuesta a su oración, que dice que Dios tuvo misericordia de él. Y pues él sanó. Pero fíjense, dice algo bien interesante. Dice, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Y luego decimos, bueno, pues no que Pablo siempre se gozaba, pues no que Pablo no estaba triste. Debemos de ser claros, hermanos. Pablo ponía por encima de todo el gozo. Cualquier situación, Pablo se gozaba. Estaba en la cárcel, él se gozaba. Cuando llegó Epafrodito, cuando vio que traía una ofrenda de parte de sus hermanos, seguramente que se volvió a gozar. Él se gozaba. Pero la realidad es que él también estaba triste, hermanos. Es que él también estaba preocupado. Es que él también estaba angustiado. ¿Por qué? Pues porque estaba encerrado. ¿A quién le gusta estar encerrado? A nadie le gusta estar encerrado. Y Pablo estaba encerrado. Y después Pablo ve que llega Epafrodito y Epafrodito llega muriéndose, bien enfermo. Y Pablo dice, no, pues es que llegó a traer una ofrenda y se enfermó. Imagínense el golpe tan fuerte que iba a ser para Pablo que Epafrodito muriera. Y no solamente para Pablo, sino para todos, porque todos estimaban a Epafrodito. Era un hermano importante para la congregación. Entonces Dios tuvo misericordia. Versículo 28. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Dice, Pablo sigue hablando de su situación. Sí, hermanos, aunque soy Pablo, aunque siempre me gozo, tengo tristeza. Pero esa tristeza va a disminuir cuando Epafrodito llegue con ustedes. Porque imagínense qué gozo va a ser para mí el saber que Epafrodito se fue, que llegó con ustedes y que ustedes esa angustia la transformaron en gozo, en alegría de saber que él estaba bien. Versículo 29.
Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él. Pablo les dice, estuvieron a punto de perderlo, hermanos. Estuvieron a punto de perder a su hermano Epafrodito. Así que den gracias a Dios. Den gracias a Dios que Él tuvo misericordia y que ustedes pueden volver a verlo. Valoren. Y nosotros, hermanos, tenemos que valorar, justamente como lo decía, a esos hermanos que son entregados en la obra. A los hermanos que siempre sirven, a los hermanos que están entregados, tenemos que valorarlos, hermanos. Y agradecer y dar gloria a Dios, porque esos hermanos, como Epafrodito y como Timoteo, son un regalo de Dios. Son un regalo de Dios para las iglesias. Esos hermanos que siempre están trabajando. Y así es como tenemos que verlos, hermanos. Valorarlos y amarlos, esos hermanos que se centran en el Señor, que se centran en el servicio, que se centran en amar a la iglesia. Son un ejemplo y gracias a Dios por ellos, porque son un regalo de Dios. Ahora fíjense lo que dice ahí mismo, dice, y tener en estima a los que son como Él. Tener en estima. Volvamos al versículo 6 de ese mismo capítulo. Dice, versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, el mismo Señor no se estimaba a Él mismo. No estimó ser igual a Dios, más bien. Y luego nos dice que nosotros tenemos que tener en estima a Epafrodito y a los hermanos que son como Él. ¿Por qué debemos de tenerlos en estima, hermanos? ¿Se acuerdan de lo que vimos? Después de la humillación viene la exaltación. Epafrodito se había sacrificado por la obra. Se había sacrificado en el viaje que hizo. Epafrodito pasó su momento de sacrificio y también llevaría una exaltación. Epafrodito también llevaría una exaltación al igual que nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál va a ser nuestra exaltación cuando estemos en el cielo? Lo hablábamos con Andy. ¿Cuál va a ser nuestra recompensa, hermanos? Las coronas. Pero Dios también nos recompensa incluso aquí, en la tierra. Él recompensa lo que nosotros hacemos. Él nos exalta, hermanos. El Señor Jesucristo se humilló, se sacrificó y fue exaltado ¿hasta dónde, hermanos? Hasta lo sumo, hasta lo impensable, hasta lo que no se puede ver. Fue exaltado nuestro Señor. Ahora, Epafrodito vivió eso. Él vivió eso en su propia vida, hermanos. Él se sacrificó por la obra. Y les dice el Señor, ténganlo en estima. Iba a ser exaltado cuando llegara a Filipos. Imagínense el gozo tan grande cuando Epafrodito llegara, hermanos. O sea, diciendo, ahí se me hace que Epafrodito ya se murió. Pues porque no había venido. Y estaba enfermo y bien enfermo. Imagínense cuando lo vieron llegar. Yo algo similar que me puedo imaginar o que he vivido es cuando un pariente llega de Estados Unidos, que no lo has visto durante 1, 2, 3, 4, 5 años. Qué gozo te da. Dices, oye, hace tanto que no te veía. Y volverte a ver, qué gozo me da. Esa era la experiencia que iba a vivir Epafrodito. Tanto él como los de Filipos. Los de Filipos al verlo a él y él ver a los de Filipos. Se amaban, hermanos. Entonces dice, ténganlo en estima. Después de sacrificarse, estaba siendo exaltado. Versículo número 30, hermanos. Ya para terminar. Dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Por la obra de Cristo, hermanos. Por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Los filipenses juntaron la ofrenda, se la dieron a Epafrodito. Él la mandó, él la llevó. Pero Epafrodito sabía que él no estaba trabajando para los filipenses. Epafrodito sabía que él no estaba trabajando para Pablo. Epafrodito sabía que él estaba trabajando ¿para quién? Para Cristo. Él decía, sí, me mandaron los filipenses, pero yo no trabajo para ellos. Es parte de su iglesia, pero mi trabajo no es para ellos. Les sirvo a mis hermanos, pero lo que yo hago no es para ellos, es para Cristo. Yo sé que este viaje es difícil,
yo sé que tal vez puedo morir, pero lo voy a hacer porque me está mandando Cristo. Él entendía que quien lo estaba enviando era Cristo. Por eso él tomó la decisión de ir, a pesar de que el viaje fuera riesgoso. Entonces él no se enfermó solo por enfermarse, se enfermó por la obra de Cristo, por ser obediente al llamado que le hizo el Señor. Y nosotros debemos tomar ese mismo ejemplo, hermanos. Estar dispuestos a todo por amor a Cristo, por amor a su obra y por amor a su iglesia. Tenemos que estar dispuestos a todo. Si Dios nos manda, si Dios nos dice que tenemos que servir, aunque sea peligroso, tenemos que hacerlo. Aunque estemos en riesgo, tenemos que hacerlo. Si Dios te dice, ve a ese lugar donde vas a estar en riesgo. No, Señor, pues yo nomás voy a los lugares fáciles. A mí no me pongas los difíciles, esos déjaselos a los Pablos de las iglesias. No, tenemos que, Dios nos dice, ve a un lugar difícil, tenemos que ir a ese lugar difícil. Y quiero compartir otro testimonio porque cae muy bien, hermanos. Y es el testimonio del anexo, hermanos. Ir al anexo es una bendición, pero cuando uno se da cuenta que es una bendición, cuando lo vive, cuando lo vivimos, nos damos cuenta que es una bendición. Cuando yo, por ejemplo, me invitó el hermano Saúl la primera vez, yo me moría del miedo, hermanos. Yo decía, aquí me van a navajear. Aquí, sí, eso es lo que yo pensaba, porque yo nunca había ido a un anexo. Yo decía, pues en un anexo hay personas que tienen problemas de drogas, mentales, seguramente están todos enojados, me van a ver bien feo. Pero yo dije, sí, hermano, sí lo acompaño. Sí, voy con usted. Porque al final del día sabía que íbamos a compartir la palabra. Sabía que era un llamado de Dios. Realmente el hermano decía, pues vayamos, hermanos, ayúdenme a que prediquen la palabra, y ahí vamos. Yo la primera vez le dije, pues yo nomás voy como a ver cómo está el asunto, a ver qué armas tienen ahí. Y ya dijo el hermano, sí, tú nomás ve a ver. Ahí llegamos. Me acuerdo, hermanos, que cuando yo llegué tarde y ya estaban en la alabanza, y cuando vi, hermanos, y eran como niños o sea, personas grandes, pero yo los vi como niños de 10 años alabando al Señor, entregados en la alabanza, hermanos. Desde ahí ya el miedo bajó, ya iba más tranquilo, dije, bueno, no están locos, no están con palos esperándome. Y luego me acuerdo también, hermanos, que ese día el hermano Miguel justamente les estaba predicando, hermanos, les estaba compartiendo. Y yo dije, no, pues yo nomás vengo a ver, yo no quiero broncas. Y entonces ya el hermano estaba, no, que esto, que lo otro. Y en medio de ese tiempo, hermanos, cuando el hermano terminó, sentí algo que fue Dios, hermano, y que me dijo, tú también hazlo, tú también participa. El Señor puso un gozo dentro de mí, en que yo le dije al hermano Saúl, hermano, pues no venía, yo le dije que no iba a participar, pero denme chance, 5 minutitos. Y el hermano dijo, no, pues 10, los que tú quieras, agárrate. Y entonces ahí compartí un poquito del mensaje del Señor. Cuando salimos de ahí, hermanos, salimos con una bendición incomparable. La verdad es una bendición incomparable eso. Es una de las satisfacciones más grandes que he tenido en mi vida. O sea, pocas veces en mi vida he sentido esa plenitud en mi vida, hermano. No se puede comparar. No hay comparación. Siempre que salimos decimos, esta gloria no la merecemos. Este sentimiento no lo merecemos, hermanos. Y hablando de este tema yo dije, pues una exaltación. Es una exaltación de Dios. A lo mejor no fue un sacrificio, no fue una humillación, pero Dios recompensa la obediencia, hermanos. Cuando tú eres obediente en el Señor te exalta. El Señor te recompensa porque el Señor no es mal pagador, no es deudor de nadie, hermanos. Primera de Corintios 15:58, hermanos. Ese se lo prenden en memoria, hermanos. Está bien largo. Primera de Corintios 15:58. Fue el primer versículo que me aprendí en mi vida, hermanos. Dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que hacemos para el Señor no es en vano. No hay algo que tú hagas para el Señor que el Señor se le olvide o se le pase que tú hayas hecho algo para Él.
Obviamente nosotros no lo hacemos con esa intención, yo lo hago por esto para que me veas, yo sé, pero Dios no se le olvida nada. Y Dios es bueno. Y Dios nos da más de lo que merecemos siempre. En lo terrenal, en lo espiritual, en todas las áreas el Señor nos reconforta. Así que, hermanos, nosotros tenemos dos opciones. Fíjense, hay una similitud muy importante en el capítulo 1, bueno, una diferencia muy grande y muy similar en el capítulo 1 y capítulo 2. Veamos capítulo 2, versículo 21 de Filipenses. Lo acabamos de leer, lo voy a leer. Dice: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Filipenses 1:21, hermanos. Vamos al mismo versículo, pero un capítulo atrás. Filipenses 1:21. Bueno, voy a leer el 2 otra vez. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y Filipenses 1:21, ¿lo tenemos ahí, Tel? Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿De qué lado estamos? ¿Del que vive para Cristo o del que vive para lo suyo propio? Unos viven buscando lo suyo y otros viven buscando lo que es de Cristo Jesús. Son los únicos caminos que hay. Tenemos ejemplos bíblicos, claro que sí. El más importante, ¿cuál es? El del Señor Jesucristo, que dio todo por nosotros. Se hizo hombre por amor a nosotros, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, que él vivió para Cristo. Tenemos el ejemplo de Timoteo, un ejemplo de servicio para la obra. Y tenemos el ejemplo de Epafrodito, un ejemplo de sacrificio para la obra. Y tenemos los que ven por lo suyo propio. ¿De cuál vamos a ser nosotros? ¿Del que ve nada más por lo tuyo? ¿Del que sirve para la obra? ¿Del que da su vida para la obra? ¿Del que se sacrifica para la obra? ¿Del que da su tiempo para la obra? ¿O de cuál? ¿Qué es lo que queremos dar para la obra? ¿Tiempo? ¿Esfuerzo? ¿Sacrificio? ¿Nuestra vida? Como dicen por ahí, nadota. No quiero dar nada para Dios, solamente quiero recibir. ¿De qué manera podemos aplicar estas reflexiones, estas exhortaciones que vemos en estos capítulos? Tomando el ejemplo de Timoteo y de Epafrodito. Tomando ese ejemplo. No era el superapóstol, no era el Señor Jesucristo, eran simples mortales como tú y como yo, hermano. Y ellos pues vivieron de una manera digna del Evangelio. Cuando se tenían que humillar, se humillaban. Cuando tenían que servir, servían. Cuando tenían que unir, se unían. Cuando se tenían que amar, se amaban, hermano. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros. ¿Estamos dispuestos a dar la vida por Cristo o solamente estamos dispuestos a buscar lo nuestro? ¿Cuál es nuestra posición dentro de todo esto, hermanos? Nosotros debemos rogar ser iguales a nuestro Señor Jesucristo y ser iguales a los que decidieron ser iguales al Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros debemos de buscar. Ahora, hermanos, una última pregunta. Hemos visto la presentación que el apóstol Pablo da de Timoteo y de Epafrodito. ¿Se acuerdan lo que dijeron, los atributos que dio de ellos? Supongamos que Pablo es el pastor de esta iglesia, hermanos. Y que Pablo nos dice a nosotros, ¿saben qué? Pues me voy a llevar a 2 que 3 a otro lado, a que allá lleven el evangelio. 2 preguntas. ¿Qué dirías, hermano? ¿Dirías que sí o dirías que no? Te dijera, no tienes que irte. Tú dirías, sí me voy, o no, yo no. Mejor el hermano. Heme aquí, envíalo a él. Mejor él. Yo no, hermano. ¿Qué diríamos, hermano? Y la segunda, ¿crees que Pablo nos describiría de la misma manera que lo hizo con Timoteo y con Epafrodito? ¿Crees que alguien pueda tener ese mismo concepto de ti que él tenía de sus servidores? O a lo mejor puras cosas negativas va a decir. No, a este no te lo envío porque este no va a la iglesia. Porque este es el que crea las divisiones. Porque este es el que lleva 20 años en la iglesia y todavía no empieza a servir. A esos no te los voy a enviar. Va a decir, no, pues no me ayudes, compadre. Se me estás echando pura tierra. Nosotros tenemos que ser
el que digan, es el hermano que siempre está puesto para el servicio, el hermano que ama la iglesia, el hermano que se entrega a la iglesia y que se sacrifica a la iglesia. Roguemos al Señor, hermanos, que ponga en nuestro corazón siempre buscar primero lo suyo y después lo nuestro. Este mundo es pasajero, lo que va a trascender es lo espiritual, hermanos. Ocupémonos del reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será por añadidura, hermanos. Y quiero compartir el versículo que estaba en la alabanza, que tocó nuestro hermano Andrés. Dice Mateo 16:25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por este mensaje que has traído a nuestra vida, Señor, que has traído a nuestro corazón. Y te damos gracias por que tú eres bueno y misericordioso, Señor, porque tú siempre nos has amado de una manera increíble, Señor. Nosotros queremos ir a ti, Señor, para rogarte que transforme nuestra vida, Señor, que nos ayudes a ser como nuestro Señor Jesucristo primeramente, Señor, que podamos tomar el ejemplo que Él nos da de su palabra, Señor, y que también podamos tomar ese ejemplo que tú pones a través de esos hombres piadosos, Señor. Estos hombres que estuvieron dispuestos a dar su vida por la obra, Señor, que estuvieron dispuestos a sacrificarse por la obra, que estuvieron dispuestos a servir a la obra en cualquier condición, Señor, en situaciones buenas o en situaciones difíciles. Por favor, pon en nosotros ese corazón que tenía el Señor Jesucristo, el sentimiento de Pablo, de Timoteo y de Epafrodito, Señor, de siempre estar buscando lo tuyo por encima de lo nuestro, Señor. Ayúdanos a entender que lo más importante que podemos hacer es servirte, Señor, y entregar nuestra vida plena y completamente a ti, Señor. A ti la honra, a ti la gloria. Te pedimos todo esto y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.